Muy buenas noches. Mi nombre es Mari Carmen Herrera y nos encontramos nuevamente en un encuentro más con la abundancia. Esta semana está siendo una semana bonita para abrir todas nuestras herramientas, para abrir nuestro corazón, para limpiar, para soltar. Y ya que estamos soltando todo eso que hay que soltar, vamos a aprovechar para recibir toda la abundancia. Le damos las gracias y la bienvenida una vez más a José, que nos está trayendo todos estos fascículos, estas pequeñas pildoritas, para que brille esa abundancia en nosotros. Adelante, José. Muchas gracias, Mari Carmen. Muchas gracias a todas por estar hoy aquí un día más, en donde seguimos trabajando nuestra abundancia. Y el tema de hoy es del miedo al amor, un salto cuántico. Y de verdad que es un salto cuántico importante. Todo lo que voy a compartir con vosotros, bueno, en realidad todo lo que voy a compartir hoy, todo lo que estoy compartiendo el resto de los días, ¿no? Es solamente mi verdad. No quiero que lo toméis como algo sí o sí. En realidad, como os digo, mi verdad. Yo os insto a que investiguéis, a que estudiéis. Esto que sea, pues, una pincelada, una forma de llamaros la atención para que investiguéis y desarrolléis aún más lo que yo quiero compartiros hoy, ¿no? En este tema del miedo al amor, la verdad es que de quien más he bebido, yo he bebido de muchas fuentes, ¿no? Pero de quien más he bebido ha sido de Virginia Blanes. Probablemente muchos la conoceréis porque, bueno, tiene su canal de YouTube y, bueno, tiene muchos libros y, en fin. Y su explicación del amor y de lo que nos trae hoy aquí, que es el miedo al amor, me parece muy, muy interesante. Entonces voy a tomar sus enseñanzas como base. Somos puro amor y pura unión. Lo que pasa es que hubo un momento antes de encarnar por primera vez en este mundo, que necesitamos saber lo que realmente era el amor. Y para poder saber lo que era el amor, teníamos que experimentar justo lo contrario. Teníamos que experimentar el miedo, que es el opuesto al amor, ¿no? Entonces, cuando vinimos aquí, decidimos el olvidarnos de nuestra experiencia, olvidarnos de lo que sabíamos y venir un poco vírgenes a este mundo y vivir lo que es el miedo y vivir su opuesto, el amor, desde nuestras propias experiencias, ¿no? Llevamos muchísimas vidas intentando averiguar, intentando comprender, intentando un poco también volver a casa, que es al fin y al cabo volver al amor, ¿no? Entonces, Virginia lo explica de una manera muy, muy curiosa y muy bonita, ¿no? Entonces, dice que en el inicio éramos un único ser, ¿no? Y ese único ser, pues como digo, era puro amor, pura unicidad, ¿no? La palabra unicidad la menciona un curso de milagros
y es como la unidad, la unión, pero en grado superlativo, ¿no? Y un curso de milagros lo denomina como unicidad. Entonces éramos esa unicidad, pero claro, si leéis libros como Conversaciones con Dios o el que he referido de un curso de milagros, veréis que cuando solamente sabemos o tenemos conciencia de una polaridad, es como si nos quedáramos con falta, ¿no? Entonces hubo un momento en el que necesitamos el saber realmente qué es el amor, ¿no? Y en ese momento una parte de ese ser se como explotó, hizo como una explosión, ¿no? Y se dividió. Y cada parte de esa parte se volvió a dividir, y cada parte de esa parte se volvió a dividir, ¿no? Y, y de cada una de esas pequeñas partes, pues fuimos saliendo nosotros, ¿no? Como una única parte, es decir, como una parte de un único ser, ¿no? Y es decir, nosotros, los que ahora mismo estamos aquí, somos la forma que tiene ese ser, que al fin y al cabo somos nosotros, de experimentar ese amor, ¿no? Entonces, estamos aquí para experimentar, para vivir esa creatividad, ¿no? Para vivir esos opuestos, ese frío y ese calor, esa luz y esa oscuridad. No es posible el saberlo simplemente conociendo es decir, un único lado, una única parte de lo que queremos ser, ¿no? Entonces, por eso, el miedo, en cierto modo, es nuestro aliado, es la forma que tenemos de saber lo que es el amor. Por lo tanto, hay que conocerlo. No se puede esconder, no se puede intentar ocultar, porque nos estamos negando a nosotros mismos esa experiencia, ¿no? Por eso, para reconocer el miedo, tenemos que mirarlo fijamente a los ojos, ¿no? Y para mirarlo es mirarnos a nosotros, ¿no? Y saber qué es lo que, lo que es el miedo, ¿no? Siempre que vemos celos, envidia, temor a la soledad, necesidades, ¿sí? Siempre que decimos cosas como tengo que, debo de, toda esa serie de cosas nos están mostrando nuestro miedo. Entonces, digamos que como de forma general, todo lo que no es amor es miedo. Entonces, yo me miro a mí mismo, me miro a mi interior y me hago la pregunta, ¿a qué? ¿A qué a lo que yo le tengo miedo? A no tener salud. Ahora está muy, muy de moda y si nos fijamos por la calle o se nos ocurre la locura de encender la televisión alguna vez, nos bombardean con mensajes de miedo. Ahora, en estos últimos días, pues parece ser que tenemos otro miedo que nos están poniendo, como la guerra de Ucrania y toda esta serie de cosas, ¿no? Y está muy bien y es muy interesante el estudiar toda esa serie de miedos, porque nos hacen vernos, nos hacen reconocernos, ¿no? Le podemos tener miedo a pérdidas, ¿no? A que algún ser querido nos falte o pérdidas económicas, ¿no? Que no tengamos.
nuestras necesidades económicas cubiertas, ¿no? Un miedo muy común es el miedo a lo desconocido, el miedo a salir de nuestra zona de confort, ¿no? O el miedo a perder el control. Quizás no sea a perder el control, sino a no tener el control de la situación. En realidad, el miedo es, ¿cómo diría? Es la falta de conciencia de lo que realmente somos. Si nosotros supiésemos internamente, y cuando digo supiésemos es profundamente esa sabiduría de quiénes somos, no existiría el miedo. El miedo viene de esa falsa creencia que tenemos de estar separados. Como dije al principio, somos unión, somos uno, provenimos de un único ser. Entonces es imposible, aunque lo queramos, es imposible estar solo, es imposible estar separado. Energéticamente, por eso en el título de la charla le he puesto la coletilla de un salto cuántico, ¿no? Porque cuánticamente estamos todos enlazados y si estudiamos las diferentes teorías de la física cuántica, nos lo corroboran los propios científicos. Es imposible. Es decir, hubo un momento en el que todos estábamos en unión y ese enlace no se puede perder nunca. Por eso funcionan también temas como la telepatía o la intuición. Digamos que es propio nuestro. El miedo en realidad es cuando nos vemos juzgando a alguien o a algo, eso es miedo. El miedo es lo que nos impide dar ese paso adelante, lo que nos impide salir de nuestra zona de confort, lo que nos impide saltar a conseguir nuestros sueños, a pelear por eso que sabemos que es nuestro. Sin embargo, es también lo que nos hace seguir sintiéndonos separados y solos. Y es solo un espejismo. Y es ese miedo el que nos ancla a ese espejismo, ¿no? En definitiva, para ir del miedo al amor, es que es como muy sencillo, es simplemente encontrarnos con nosotros mismos. Es reencontrarnos, no encontrarnos, porque nosotros ya nos encontramos, es reencontrarnos con nuestro auténtico ser, ¿no? Con nuestro auténtico yo. Y bueno, tenemos que hacerlo, tenemos que reencontrarnos, y para conseguir eso necesitamos, es decir, es esencial el silencio. El silencio es como básico. El silencio, especialmente el silencio mental, ¿no? Pero porque os daréis cuenta que cuando se le coge un poco de manejo, podemos estar en medio de un atasco en el coche y con ruidos de claxon y gente gritando, y tú estás en ti y estás en silencio. Pero cuando empezamos es bueno tener nuestros espacios de silencio, donde nadie nos moleste, donde tenemos que regalarnos ese tiempo para nosotros mismos, ese tiempo de meditación, tiempo de oración también. Hay, en la oración hay
una parte, al fin y al cabo son mantras. Quien tiene unas creencias religiosas concretas y recita oraciones, digamos, que ya están hechas, ¿no? Es una buena opción. Es decir, para nuestras abuelas, una forma de meditación era ir a la iglesia y rezar el rosario. Y es una forma perfectamente válida de encontrarnos con nosotros. Pero claro, no la única. También podemos hacer yoga, qigong, tai chi, cualquier, cualquier cosa que nos haga estar presentes en el aquí y en el ahora, nos conecta con nuestro yo. Como hacer actos de amor incondicional. El entregarse a los demás, el dar sin recibir nada a cambio. Mientras estás haciendo un acto altruista, no estás en tu parte egoica. Entonces, estás siendo tú, ejercitando la compasión. Pero la compasión en realidad, con quien primero tenemos que ejercitarla es con nosotros mismos. Entonces, en ese amor incondicional, el primer ser al que tenemos que aplicar ese amor incondicional es a mí mismo. Tenemos que tener también presentes los actos que no son amorosos, ¿no? Porque al fin y al cabo el miedo va a tender a irnos separando de nuestro propio ser, ¿no? Entonces, el identificar esos actos que no son amorosos y que en algunas situaciones casi que se camuflan con actos de generosidad, ¿no? Pero, por ejemplo, el deseo de controlar. El deseo de controlar. Muchas veces incluso lo hacemos con nuestros propios hijos, ¿no? Es decir, el controlarlos diciendo que es por su bien y en realidad cuando nos vamos a nuestro yo interior nos damos cuenta de que es más miedo que el deseo de su propio bien. Y eso cada uno tiene que llevárselo a su corazoncito y estudiarlo ahí. Yo no puedo hablar por nadie más que por mí. Y yo cuando he hecho esa reflexión con mis seres queridos en muchas ocasiones, me he dado cuenta que para mí personalmente era mayor el miedo de la pérdida de ese ser querido que el beneficio de que ese ser sea libre. Entonces, ese deseo de control es un atributo del miedo o la búsqueda de seguridad. Pero es decir, podemos buscar seguridad y cuando yo sé quién soy, yo tengo esa seguridad, porque la tengo en mí. Pero cuando yo esa seguridad la busco en algo externo a mí, cuando la busco en una situación económica favorable o la busco en el apoyo de alguien de la familia o la busco en un puesto de trabajo fijo, por ejemplo, esa seguridad parte del miedo. Entonces, esa seguridad es algo que nos aparta de nuestro propio ser. Y bueno, hay que decir ya de cosas como el deseo de reconocimiento, ¿no?
Eso se cae por sí mismo. Toda esta serie de detalles, toda esta serie de tips es para ir tomando nota y irlo localizando. En el momento en que lleguen, no esconderlos, no justificarlos, sino simplemente verlos y saber, esto a mí me aparta de mi propio ser. Esto a mí me está apartando del amor, ¿no? El deseo de aceptación, la necesidad de pertenencia. Somos seres de manada. Somos seres que buscamos el grupo. Entonces es como algo innato el tener la necesidad de pertenecer a algo, a una pareja, a una familia, a un grupo, a una nación. Entonces, esa necesidad de pertenencia, cuando es una necesidad, también nos aparta del amor, también nos aparta de esa conexión con nuestro propio ser, porque nos está quitando, digamos, nuestra individualidad. Y cuando digo nuestra individualidad es nuestra identidad como individuo, como ser, ¿no? En realidad es que es decir, el irnos dando cuenta, el ir, digamos, poniendo sobre el tapete toda esta serie de cuestiones es imprescindible. Yo recuerdo no hace mucho, en un curso que hicimos con Rolando Paucar en Paterna, y allí estaba en una de las charlas que nos dio una noche así de forma espontánea, decía, con sus palabras, claro, pero nos explicaba que la única forma de trascender el miedo era experimentándolo, era no enfrentándote a él, sino viviéndolo. ¿Hay algo que te da miedo? Vale, abrázalo, tómalo. Y si tienes miedo, siente ese miedo. Y sintiéndolo, lo aceptas, acéptalo. Es miedo, ¿vale? Ya sé que es miedo. No es alegría, no es seguridad, es miedo. Lo aceptas y de ahí saca tu experiencia y entrégalo al amor. En cuanto lo reconoces, se diluye. Es decir, el miedo es algo a lo que no deberíamos de temer, ¿no? Porque en cuanto lo reconoces, en cuanto lo aceptas, deja de ser temeroso, deja de dar ese miedo. ¿Por qué? Porque encuentra el opuesto. Si el miedo es la sombra de esa luz. Entonces, cuando te abrazas a ese miedo, al fin y al cabo, encuentras al amor, ¿no? Hay una frase que me viene mucho a la cabeza y en realidad creo que es de un curso de milagros, pero no lo puedo asegurar, que es ¿cómo puedo ver esto de forma diferente? Porque nosotros somos nosotros y tenemos nuestra particular forma de ver las situaciones, de ver las cosas, ¿no? Pero si nos giramos unos grados y en vez de verlo de este lado, lo vemos de este otro, lo vamos a ver diferente. Por ejemplo, si nos vamos a la playa y vemos un edificio y vamos andando y según vamos andando lo vamos viendo de forma diferente, se van viendo otras figuras arquitectónicas, se van viendo otras ventanas, otras terrazas, se va viendo diferente.
Por eso es tan importante en cualquier situación que nos atemorice, en cualquier situación que nos provoque algo que no sea amor, y si nos provoca algo que no sea amor es miedo, el verlo de otra manera diferente. Un curso de milagros a la unión, a esa unión le llama unicidad, que es como he dicho antes, es como el superlativo, ¿no? Entonces, el ir desde la separación a la unicidad es una forma de caminar hacia ese objetivo, hacia ese, en definitiva, hacia ese volver a casa, ¿no? Y para eso tenemos que aplicar esa fórmula de ver las cosas de forma diferente, ¿no? Y ver y vernos, porque muchas veces también, es decir, la mayor parte de las veces tenemos que vernos desde los ojos del amor, ¿no? Cuando estamos en esa situación que es desagradable, ¿cómo vería el amor esta situación, ¿no? Y darnos cuenta de las circunstancias que vivimos que no son amor, ¿no? ¿Cómo actuamos frente a esa adversidad, ¿no? ¿Cómo cuáles son nuestros sentimientos? ¿Cuáles son nuestros pensamientos? ¿Reaccionamos con ira, con impaciencia, con intolerancia? La intolerancia, por ejemplo, es algo muy, muy interesante porque es algo muy dañino a nuestro propio ser, tanto que se manifiesta también en intolerancias alimentarias o intolerancias medicamentosas, ¿no? Cuando no expresamos o reprimimos alguna intolerancia, digamos, física, pues se va a representar. Entonces, cuando tenemos alguna intolerancia, hay que ver qué es lo que nos estamos reprimiendo, ¿no? También podemos, es decir, son muchas circunstancias en las que podemos ver que no estamos actuando desde el amor, ¿no? Y una de ellas es la no aceptación de las situaciones. Y cuando digo no aceptación, no quiero decir que haya que resignarse. No, la aceptación no es resignación. La aceptación es como decía este que salía en el anuncio de la tele, ¿no? Sé agua, amigo, decía, ¿no? Sé agua. We water, my friend. Es así, es como el proverbio chino que dice, sé como un junco, dóblate con el viento. No vas a perder tu fuerza, no vas a perder tus raíces, ¿no? Y eso es la aceptación. Y obsérvate. Es muy importante, es decir, para poder llegar a nuestro auténtico ser, es muy importante en esos momentos de meditación, en esos momentos de silencio, observarnos y observar nuestros miedos. Toda gran sombra, no hace mucho lo comentaba con alguien, toda gran sombra siempre tiene detrás una gran luz. Entonces, el observar ese miedo, el observar esa sombra, nos va a llevar irremediablemente al encuentro con esa luz. Y muchas veces esa luz opaca a cualquier sombra, ilumina cualquier sombra por grande y cómo sentiríamos y temerosa que fuese
esa sombra, ¿no? Por eso es tan importante la observación, y cuando te observas es ver, verte, ¿no? Con cuánta paciencia, con cuánta impaciencia reaccionas ante alguna dificultad, ¿no? Y el observarnos no es para juzgarnos, de ningún modo, es para aceptarnos, para perdonarnos, para darnos cuenta que, como dice un curso de milagros, ¿no? El auténtico perdón es cuando te das cuenta de que en realidad no hay nada que perdonar. Al fin y al cabo es ir a nuestro interior para traer ese amor, ¿no? Siendo autocompasivos. Quizás la persona a la que más daño le hacemos, la persona que más maltratamos, somos a nosotros mismos. Y eso tiene que terminar ya. No quiere decir que no nos analicemos y no busquemos esas sombras, ¿no? Porque es que el mundo nos ha puesto, es decir, todo está hecho de una forma tan fantásticamente bien estructurada que nos pone delante todas las posibilidades. Si yo no soy capaz de ver una sombra en mí, la voy a ver fuera. Ese universo maravilloso me va a poner ese espejo y me lo va a poner en mi compañera, me lo va a poner en mi amigo, me la va a poner en mi hijo, en alguien de mi familia. Nos la va a poner ahí, por eso hay que estar tan observantes, ¿no? Pero siempre desde la compasión. Vernos qué es lo que nos separa de la aceptación en cualquier situación, ¿no? Porque en el momento en que vamos aceptando, vamos adquiriendo de forma rutinaria esa aceptación, vamos creando ese sentido de unidad. Y hay como otro detalle a tener en cuenta, que es el sufrimiento. ¿Cuánto sufrimiento no hemos vivido? Y cuando reflexionas, cuando lo analizas, cuando haces un escrutinio bien profundo en ese silencio, te das cuenta de que ese sufrimiento no tiene nada que ver con lo que pasó, y sí tiene todo que ver con el cómo yo decido ver eso que pasó, cómo decido tomarme eso que pasó. Mis reacciones no son al acto en sí, sino a mi propia percepción de ese acto, y mi propia percepción soy yo el único dueño de ella. Soy yo quien puede tomar la decisión de que me afecte de una forma o de otra. Nuestras reacciones, cuando son intolerantes, siempre son porque le tememos, nos da miedo algo. No sé si veis por ahí los perros que más ladran son los perros que más miedo tienen. Y eso quien conoce a los animales lo sabe.
perfectamente. Siempre ladran cuando tienen miedo. Y a nosotros nos pasa lo mismo. Cuando reaccionamos con ira o con violencia, es porque tenemos miedo, porque nos sentimos vulnerables, nos sentimos que estamos perdiendo el control o que nos están quitando la razón. ¿Cuántas veces hemos discutido porque yo tengo razón, sin darme cuenta de que ciertamente yo tengo mi razón, pero la otra persona también tiene su razón? Y cuando hay algo que no nos gusta y atacamos, siempre es desde el miedo. La madurez espiritual es cuando nos damos cuenta de esto que estamos hablando, ¿no? Cuando nos damos cuenta de que el responsable del sufrimiento en realidad es el miedo a la separación, el miedo a sentirme separado, porque la separación en sí es imposible, siempre estamos unidos, ¿no? Pero cuando nos sentimos separados, viene ese miedo. Cuando pensamos que las cosas, esas cosas que hay ahí fuera, si fuesen diferentes, yo no sufriría. Cuando en realidad somos nosotros quienes tenemos la opción de que sean de una o de otra manera, ¿no? Siempre que intentamos recuperar esa sensación de seguridad perdida en algo externo, estamos alimentando al miedo. Y en realidad es que la única forma de recuperar esa sensación de seguridad es volviendo a mí, volviendo al yo, volviendo a mi ser, dándome cuenta de esa unicidad, dándome cuenta de que somos uno, dándome cuenta de que ese acto de amor que yo hago por una persona que no voy a ver jamás, en realidad lo estoy haciendo conmigo mismo. En realidad, cualquier acto de benevolencia hacia cualquier ser, al fin y al cabo, es hacia mí. De un modo u otro, va a venir a mí. Por eso vamos a recuperar esa conexión, ¿no? Para recuperar esa seguridad es recuperar esa conexión con mi auténtico ser, ¿no? Con mi auténtica esencia. En definitiva, no sé, para verlo así un poco a modo de resumen de todo lo que llevamos hablado, necesito ver lo que me separa para perdonar esas reacciones que vengan del miedo, ¿no? Tengo primero que verlas, primero que reconocerlas para luego perdonarlas. Y darme cuenta de que la causa no es la circunstancia externa, las circunstancias, lo que pase, son hechos neutros. Eso es el Borja Vilaseca, creo que es el que habla mucho de los hechos neutros. Cualquier cosa que pase, un accidente, una pérdida, son hechos neutros en sí. No tienen ningún tipo de carga. La carga se la damos nosotros. Entonces, identificar, saber que eso, las cosas que pasan, son hechos neutros y está en
en nuestra mano reaccionar de una o de otra forma, ¿no? Y darnos cuenta de que en realidad nuestra forma de reaccionar en realidad viene de la falsa creencia de la separación, porque cuando nos sentimos separados actuamos desde el miedo. Y es una creencia falsa. Y como creencia falsa la podemos descartar y recuperar esa unidad, esa unicidad, ¿no? Y desde ahí ya vamos a reaccionar desde el amor, ¿no? Por eso, cuando tenemos todo esto en cuenta, vamos viendo que en realidad las pruebas que nos pone la vida, esas molestias, esas incomodidades que nos van surgiendo en el día a día, son bendiciones, son regalos. Y cada vez que digo que estas cosas son regalos, me acuerdo de mi muy amada Sofía, que cada vez que le decía, no te preocupes, analiza que eso es un regalo que te da la vida, ¿no? Me decía, ay, José, estoy ya cansada de tanto regalo. En fin. Vamos a volver a traer la atención a ese contacto con mi ser mediante el silencio, la meditación. Vamos a actuar con compasión y con confianza. Es importante la confianza. En realidad, nada que no tenga que ocurrir va a ocurrir. Y nada que sí tenga que ocurrir va a dejar de ocurrir, porque a nosotros no nos guste. O sea que lo que tenga que pasar va a pasar sí o sí. ¿Para qué preocuparnos? Por eso, confía. Confía. Simplemente confía. Y bueno, en realidad lo que tenía que compartir con vosotros era esto. Ahora tengo un par de cositas que si nos da tiempo las preparamos y si no, pues las dejamos para otro día. ¿Cómo vamos de tiempo, Mari Carmen? Las 21:21. Las 21:21, buena hora. 21:21 son 33, número maestro. Pues ¿Para cuándo un tallercito de numerología? pues lo preparamos cuando queráis. Cuando hayamos lo suficiente. Bueno, vamos a hacer un ejercicio muy cortito, muy rápido, muy intenso y un ejercicio que lo podéis utilizar todos los días, casi para cualquier cosa. Es muy sencillo, es una forma de canalizar tu energía y llevarla al lugar donde lo necesites en ese momento, ¿no? Ahora, por ejemplo, pues vamos a decir, voy a enfocar este ejercicio en torno al tema que hemos estado tratando, ¿no? Pero luego vosotros lo podéis ir modificando, ir llevándolo a donde vosotros queráis. Es un ejercicio que ni siquiera es necesario que os concentréis mucho y cerréis los ojos y demás. Por supuesto que cuanto el nivel de concentración sea más elevado, va a ser más potente, ¿no? Entonces simplemente vamos a ir sintiendo nuestra energía en el centro, entre medio de las dos cejas, ¿no?
vamos a llevar la atención ahí, al entrecejo, a esa parte justo sobre la nariz, entre medio de las dos cejas. Y llevando la atención ahí, vais sintiendo poco a poco un hormigueo. En realidad, ese punto físico es la externalización de la glándula pineal. La glándula pineal es una glándula que, si fuésemos capaces de desarrollarla, haríamos prodigios. Entonces, simplemente ve sintiendo ahí, en lo que también se ha llamado el tercer ojo, ve sintiendo esa energía. Va a sentir como un ligero hormigueo. Y ve aportando, sigue aportando energía ahí. Vela sintiendo, vela expandiendo. Te vas dando cuenta que cada vez es más y más intenso, ¿no? Y ahí, en ese punto, está en contacto con una gran, gran energía, ¿no? Entonces, desde ahí, desde ese punto, puedes formular lo que quieres que se te manifieste. Siempre desde el sentimiento de gratitud. La gratitud es como el cemento que amalgama ese deseo, esa petición. La gratitud y la fe en que eso que estás pidiendo es ya tuyo. Por eso te vas a sentir como que eso ya es real. Te vas a visualizar, te vas a sentir en ese lugar, ¿no? Y puedes pedir, por ejemplo, que se te muestre el origen de ese dolor, de ese sufrimiento, o la causa auténtica de ese dolor, ¿no? O puedes incluso pedir a esa energía que te lleve al lugar donde se bloquea tu abundancia. Y vive ahí, disfruta de ese deseo cumplido. Siéntelo. En realidad, la energía manifestadora es el sentir. Por eso siéntete como que ya se ha realizado. Y sintiéndote así, da las gracias. Da las gracias a esa energía. Gracias, gracias, gracias. Y ahora, date las gracias a ti. Date las gracias por permitirte esa sensación, por permitirte esa emoción, por permitirte ese sentimiento.
gracias, gracias, gracias. Y ya está. No hay que hacer nada más. Es así de sencillo. Y si recordáis las 4 cosas que no teníamos que hacer, pues tampoco tenemos que hacerlas, claro. Y bueno, un detalle más. Os voy a poner unos deberes para casa que va a ser súper, súper rapidísimo. Mi profe Sergio Fernández le llama a esto dieta hipoinformativa. Eso significa desconectaros todo lo posible de fuentes de noticias, de cotilleos, de periódicos, de radio, todo lo que no sea absolutamente imprescindible, intentar apartarlo o limitarlo en lo máximo posible. Experimentarlo, hacer eso, probarlo durante esta semana y la semana que viene me contáis el resultado. Son cortitos los deberes. Y bueno, por mi parte ya está, solamente agradeceros vuestra presencia y abriros los micros si tenéis alguna duda o alguna pregunta que hacerme, estoy a vuestra disposición. Bueno, José, yo te quería dar las gracias, que ha sido muy interesante y mucha información ahí que ni siquiera sabíamos sabemos que es así, pero no nos damos cuenta, no queremos ver las cosas. Así que, y los deberes muy importantes. Yo por lo menos voy a ser una buena alumna. Muchas gracias, José. Muy bien, Carmen, gracias a ti. En realidad es que como tú dices, y digo en casi todas las charlas, ¿no? Yo no he inventado nada de lo que estoy hablando. Nada de lo que decimos es nuevo. El otro día lo comentaba también con Sandra. Simplemente el hecho de escucharlo de una voz diferente, con un tono diferente o de una forma de expresarse diferente, puede ser lo que haga ese clic, lo que nos ayude a tomar la decisión, ¿no? de empezar a amarme, de empezar a quererme, de empezar a ir cambiando todo ese miedo por amor, ¿no? Porque al fin y al cabo es esa dualidad, ¿no? Esa luz y esa sombra de la que antes hablaba. Pues gracias, Carmen. Yo quiero compartir que pues la visualización estaba bien, estuvo muy cortita, muy al punto y me encantó porque la puedo usar para tomarme el momentito para varias cositas, ¿no? O sea, me gustó mucho, muchas gracias. Algo en lo que nos estabas comentando de que cuando analizo el sufrimiento, en ese momento me vino esta frase del curso de milagros de que nunca estoy disgustado por la razón que creo, ¿verdad? Cuando viene eso del sufrimiento, si aplicamos esa frasecita, yo creo que va más allá del que uno cree, por lo que uno cree que está sufriendo y en realidad es algo que está detrás de eso, no es exactamente, eso es como excusa para sacar tal vez nuestro coraje o X, pero creo que sí, bueno, esa frase me llegó y creo que es como que aplicaba ahí, no sé si me equivoque, pero me
me analizo y es verdad, muchas de las veces no estamos molestos por la razón que creemos, sino es algo más. Sí, efectivamente, es exactamente así como lo dices. La mayor parte de las veces no. No estamos, en realidad nuestra incomodidad no se debe a lo que... Es decir, necesitamos una excusa para expresar una rabia, una ira, y cuántas veces no hemos pagado con quien menos se lo merecía, ¿no? Y igual toda la rabia que me he traído del trabajo la descargo en casa con mi familia. En realidad es una forma, pero que, como tú muy bien dices, ¿no? Nunca estamos, ¿no? Tú bien dices, y el curso de milagro, además, en una de sus primeras lecciones, ¿no? No estoy, no estoy enojado por la razón que creo, ¿no? Y es así. Y ayer estaba escuchando algo similar del amor y el odio y vengo a escucharte y se cuenta como que yo digo, o sea, cuando el universo nos habla con diferentes personajes, unos idiomas, pero el entendimiento está como más, no sé, cada que vengo aquí me voy muy llena y como que reafirmando lo que en sí está llegando a mi vida, ¿no? Entonces, la verdad, muy agradecida con este espacio a ti y a mi amada aquí, preciosa Mari Carmen, que me dieron la oportunidad de estar aquí y que me estoy llenando, pues yo quiero más bien, cuando llego aquí, llegar con mi taza vacía y poderme llenar de toda la sabiduría que emana de ustedes, porque la verdad es muy beneficiosa para el camino espiritual que estamos, transitando, ¿no? Los que hemos decidido hacer algo diferente y algo extra, porque esto es algo extra que a veces no cualquiera se puede dar el permiso de estar aquí, aunque lo pueda. Cuando no se puede, pues también busca la manera de hacerlo después, pero muchas gracias por ayudarme a llenar mi taza. Gracias. No, pues gracias a ti, Sandra, porque al fin y al cabo, el saber que esto es de utilidad, pues nos ayuda a seguir adelante, nos ayuda a seguir investigando, y que sepas que aquí quien más aprende y quien más beneficios sacamos somos nosotros, en realidad. Es decir, nosotros también. Muchas veces yo me encuentro hablando con vosotros y estoy hablando conmigo mismo. Es una forma de reafirmar esa necesidad que tengo yo también de aplicarme estos principios. Por eso, gracias a vosotros también. También hubo una parte que me resonó muchísimo, que fue cuando no miras, ¿cómo va lo que dijiste? Cuando cuando no soy capaz de reconocer mi sombra, porque estuve tomando mis notas, estaba a la carrera porque para mí son pepitas de sabiduría lo que sale de ti, y a veces, pues, no, después lo puedo volver a ver, pero en el momento lo quiero absorber. La frase era, cuando no soy capaz de reconocer mi sombra, veo los espejos, veo los reflejos, y pues también eso para mí, decirlo de esa manera, de verdad que lo entiendo súper bien, porque a veces nos creemos que somos o que estamos bien, no reconocemos esa sombra y vienen esos reflejos y no encontramos el porqué. Pues el porqué está porque no aceptamos nuestra sombra, ¿verdad? Entonces, gracias por esa manera de decirlo, que para mí ha sido muy digerible lo que estoy aprendiendo en estos días. Siento mucha claridad en lo que estoy aprendiendo y realmente sí lo estoy aplicando, porque pues en cada momento vienen esas frases y como que ya tomo conciencia de lo que iba a hacer y ya me detengo a hacerlo, ¿no? Entonces, de verdad se los agradezco. Yo sí estoy muy contenta con el curso. Claro, es que en realidad esto nos ayuda también, es decir, el ver desde esta perspectiva nos ayuda a entender también nuestras relaciones con los demás.
y ver que en realidad estamos rodeados de ángeles. Y esa persona que me molesta, que me incomoda, viene a traerme esa lección, ¿no? Entonces, es aceptarlo, que no resignarse, por supuesto, porque si estás sufriendo, por ejemplo, una situación de maltrato, no tienes por qué resignarte. La aceptas, la estudias y luego si hay que presentar una denuncia o lo que sea, se presenta, por supuesto. Pero cuando lo tomas desde el punto de vista del amor, te das cuenta de que está ahí para algo. Y la verdad, el mundo cambia. El mundo cambia porque cambia nuestra perspectiva, porque cambia nuestra forma de ver lo que pasa en realidad. Pues Entré con un muchísimas dolor de gracias. cabeza y se me quitó, Perdón, Mari Carmen, que entré con un dolor de cabeza y se me quitó, o sea que necesitaba estar aquí. Gracias. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Qué bueno poder escuchar algo tan bonito como nos ayuda en cosas tan como un dolor de cabeza que puede ser algo molesto y que después de un compartir, de una charla, de una reflexión, eso mejore. Eso ya es un claro indicio de que estamos mejorando. Poquito a poco vamos mejorando como personas y muchísimas gracias una vez más, José, por compartir. Me he ido corriendo justamente a las 9:40 y no ha sido acaso hecho, ha sido la conexión, pero algo me está diciendo, vamos, que tiene un directo. Así que daros las gracias a todos por participar y nos vemos la semana que viene. Un besito. Me quedo con una de las frases que has dicho. Somos puro amor y pura unión. Hasta la semana que viene. Venga. Hasta luego.